Muy buenas, ahora vamos a hablar sobre la musculatura de la rodilla y sus movimientos. La rodilla va a permitir dos movimientos. Permite la flexoextensión, que es su movimiento principal, y también permite ligeros movimientos de rotación, aunque solo son posibles cuando hay una flexión de rodilla. La amplitud de movimiento de flexión-extensión toma como posición de referencia con el eje de la pierna en prolongación al eje del muslo. El movimiento de extensión es el movimiento de alejar la cara posterior de la pierna de la cara posterior del muslo. La extensión activa generalmente no pasa de la posición de referencia, se queda en 0 grados, aunque de manera pasiva puede llegar a unos 5 o 10 grados, lo que se llama hiperextensión, que en algunos individuos está aumentada por motivos patológicos provocando lo que se llama un genu recurvatum, comprimiendo la articulación por su parte anterior, lo que provocará que se degenere más rápidamente. El músculo cuádriceps femoral es el extensor de la rodilla y es 3 veces más potente que los flexores de rodilla, ya que trabaja contra la gravedad. Con una hiperextensión de rodilla, el cuádriceps no se activa necesariamente para mantener la bipedestación, aunque cuando ya existe una flexión sí que es necesaria su contracción para evitar la caída. El cuádriceps está formado por 4 vientres musculares, que se insertan en la tuberosidad tibial anterior. De ellos hay 3 músculos monoarticulares, que son el vasto interno, vasto medial y vasto lateral, y un músculo biarticular, que es el recto femoral. Los 3 músculos monoarticulares tienen un pequeño componente lateral. Podemos destacar que el vasto interno es más potente que el externo, ayudando a coaptar la rótula tirándola hacia medial. La contracción del vasto interno y externo suele estar equilibrada, obteniendo una fuerza resultante hacia arriba. Aunque si predomina el externo sobre el interno, tiraría la rótula hacia afuera, lo que es uno de los mecanismos causantes de luxación de rótula. Si reforzamos la musculatura del vasto medial de manera específica, podremos evitar estas subluxaciones de rótula. El músculo extensor biarticular, el recto femoral, no puede realizar por sí mismo la extensión máxima. Al ser biarticular, insertándose en la espina ilíaca anteroinferior, puede realizar una flexión de cadera y extensión de rodilla, aunque si ya hay una flexión de cadera, habrá un menor componente de extensión de rodilla. Por otra parte, la flexión será el movimiento que acerque la parte posterior de la pierna a la del muslo, y su amplitud es diferente dependiendo de la posición de la cadera. Con la cadera previamente flexionada puede haber una flexión activa de 140 grados, y con la cadera extendida solamente llega a 120, y esto se debe a la poca eficacia de los isquiotibiales cuando ya hay una extensión de cadera. Los isquiotibiales tienen como acción principal la extensión de cadera y la flexión de rodilla, por lo que si ya existe una extensión de cadera, los isquiotibiales se elongan relativamente y pierden la capacidad e intensidad para hacer la flexión de rodilla. La flexión pasiva llega hasta los 160 grados, llegando a contactar con los talones en los glúteos. Si existe una limitación, generalmente se trata de una retracción de los extensores de rodilla, del cuádriceps femoral. Los músculos flexores de rodilla serán los del compartimiento posterior del muslo, los isquiotibiales, con el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, gracil, sartorio, popliteo y en menor proporción los gastrocnemios. Todos ellos son biarticulares, excepto la cabeza corta del bíceps femoral y el popliteo. Los biarticulares serán además de flexores de rodilla, extensores de cadera, por lo que su acción dependerá de la posición de la cadera. El movimiento de rotación tibial tan solo existe con una flexión de rodilla, ya que con la extensión la articulación se bloquea uniendo la tibia al fémur. La rotación interna activa es menor a la externa. La rotación interna es de unos 30 grados, mientras que la externa es de 40. En la rotación tibial pasiva aumentan muy pocos grados. La rotación interna llega a unos 35 grados y la externa a unos 45-50 grados. Los músculos flexores de cadera son los que realizarán las rotaciones y se dividen en 2 grupos dependiendo de su punto de inserción. Si separamos una rodilla por la mitad, con un corte sagital, los músculos que se inserten en la parte lateral serán los que realicen la rotación externa, que serán el bíceps femoral y el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata solo actúa como flexor rotador externo cuando hay una flexión de rodilla. Con la rodilla extendida se convierte en extensor bloqueando la extensión. La cabeza corta del bíceps femoral es el único rotador externo monoarticular, por lo que la posición de la cadera no influye en su acción. Los músculos que se insertan en el lado medial de la rodilla serán los rotadores internos, y serán el sartorio, semitendinoso, semimembranoso, gracil y popliteo. Los músculos rotadores internos son ligeramente más potentes que los rotadores externos y actúan como freno de la rotación externa. Y esto es todo, compartan y suscríbanse si les ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.